Bienvenidos a una 12ª entrega de este programa titulado La Brújula. Les habla Lucas Carena, que es mi nombre. Pablo Dávoli, un gran amigo, me acompaña siempre en la co-conducción de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vos, así que... Finalmente con un poco de frío, este invierno fallido. Este invierno que se hizo esperar y que esperemos que... Bueno, me siento ahora estafado que llegó, por el señor invierno. Bueno, si fuera solo por el señor invierno, Sí, nos miente cada uno, no nos va a mentir el invierno. Claro, ahora esperemos que se haya llegado para quedarse. Este programa se encuentra, como siempre, encomendado a la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt, que es madre, reina y educadora de Schoenstatt. Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo como todos los miércoles. Hoy Pablo con un tema inquietante, ríspido, escabroso, que tiene que ver con el satanismo. No es un tema al cual quisiéramos dar divulgación, promoción. O cabida. Al contrario, queremos alertar, queremos seguir siempre de cerca el tema para saber advertir al público que nos ve que está siempre a la orden del día. Hay un rebrote, como dijo hace muy poco el doctor Verdera, hay un rebrote del satanismo en el mundo. Por algo será. Sí, ¿no? y lamentablemente una ponzoña que muchas veces viene muy bien envuelta, ¿no? Sí, muy bien camuflada y muy bien presentada. Rock satánico, como lo tituló Corrado Balducci, adoradores del diablo y rock satánico. Hoy en La Brújula vamos a estar hablando de eso después de la presentación. Por favor, no se vaya. Muy bien, esto es La Brújula. Por favor, le vamos a pedir, como lo hacemos asiduamente todos los miércoles, que si les gusta este programa ponga me gusta, tanto en el canal, en el sitio de Facebook, tanto del canal como de nuestro programa. Tenemos nuestro espacio creado, la página de Facebook, ¿no?, de La Brújula. Siempre es importante, sobre todo, más que poner me gusta, viralizar, compartir, hacer llegar a todos los que usted pueda las ideas de sitios y canales alternativos. Es importante tratar de difundir, de reflexionar, de analizar aquellos temas que lamentablemente los grandes medios de comunicación masivo no informan. Y bueno, tenemos que hacer esta tarea complementaria. Omiten deliberadamente tratar, ¿no? Deliberadamente tratar. Este es un tema, perdóname, antes que nada, que te toca de cerca. Vos tuviste, sería bueno compartirlo con el público, tuviste un grupo de música en tus años mozos, ¿no? Mis años de juventud. ¿Eran tipo de Village jovialidad. People o...? No. Pero, bastante lejos. Sí, fue un ensayo de banda musical, pero era una cosa media, como se dice, unplugged, desenchufada. No era una banda así con todo. Pesada. No, era algo más tranquilo, melódico, mezclábamos. En parte es mi vocación frustrada. Vos sabés que yo de música no sé tocar ningún instrumento, mucho menos, ni cantar, ni mucho menos sé componer, pero es, de las artes la que más me gusta, ¿no? Claro. Y desde luego que siempre me gustó todo lo que se conoce genéricamente como rock, más allá de todas sus vertientes desde la década del 50 para acá, que son muchísimas. Sí. Al punto tal de haber quedado hasta chico el nombre de rock, ¿no? Desde luego que eso no me hace un conocedor de la historia del rock, ni un... A ver, conozco, tengo algunas influencias musicales que me han llegado, como a todo el mundo, en nuestra época de juventud, pero no me hace a mí ser un erudito en lo que es historia del rock y demás. Sí, este tema puntualmente, al cual hemos recurrido en algún momento, en el programa número 5 del 2014, hablamos del New Age, de religión mundial, y hemos tocado un poco también el tema de cómo se ha enquistado en la cultura cierta devoción a entidades demoníacas, podemos decir, o espirituales, que están por ahí en contra de ciertos valores o ciertos modelos religiosos que están en las antípodas, ¿no?, de lo que es el satanismo enquistado. Me refiero enquistado al rock, ¿no? Sí, en definitiva, entidades espirituales que podemos calificar sin ambajes de malas. Sí, malignas. Seres malignos. Sí. Y un poco los prolegómenos de toda esta temática se encuentran o se hallan alojados en los albores del inicio de la cultura rockera.
y sobre todo en su precedente más cercano, que es el denominado blues. Vos sabés que hay una leyenda muy fascinante, que atrapa mucho, que generó esto del fenómeno de culto, que es la famosa historia de Robert Johnson. Robert Johnson es una persona emblemática de la cual han rendido tributo grandes exponentes de la música del rock, entre ellos Eric Clapton, ahí lo vemos en pantalla. Eric Clapton, Bob Dylan han hablado de él y le han rendido tributo, incluso en las letras de sus canciones, ¿sí? Robert Leroy Johnson nació en 1911 en un lugar llamado Hazleheart, en Mississippi. Nació de madre soltera, bien digo, tardó bastante tiempo en saber su apellido. Y dejó la escuela, dejó la educación con la excusa de una deficiencia visual y se dedicó a la música. Tocaba arpa, armónica y guitarra. Nunca se destacó por ser un gran músico, pero lo interesante de la vida de Robert Johnson, que a muy temprana edad se casó con una joven de 16 años, una jovencita llamada Virginia Travis, que falleció en el momento del parto, ella y su hijo. Esto generó una gran depresión, o sea, lo digo esto porque tiene que ver con su incursión en el blues. Él se abocó al alcohol, al blues, a la melancolía a partir de este acontecimiento. Poco tiempo después conoció a una viuda con la que se casó, Esther Lockwood, y de un momento a otro pasó de ser un músico mediocre, sin reconocimiento, a ser una influencia para la música a nivel mundial. Creo que no hay persona en la historia del rock más influyente que el bluesero Robert Johnson. Y esto es así admitido por muchísimos cantautores y músicos de este género tan norteamericano, ¿no? Pero sí, Robert Johnson, lo misterioso, y acá es lo que se cuenta, es que en la encrucijada, en el cruce de las calles 61 y 49 de Cradley, en Mississippi, la leyenda cuenta que entregó su alma al diablo a cambio de fama, o sea, tener éxito. Una suerte de pacto fáustico. Un pacto fáustico, totalmente, absolutamente. Goethe no lo podría haber expresado mejor en su famosa obra Magnum Opus, pero es cierto que Robert Johnson, si efectivamente transó con el diablo, se le dice que así fue, o se dice que así, se comenta que así fue, porque entre noviembre de 1936 y junio de 1937, de un solo tirón, como si vomitara toda su producción discográfica, grabó las únicas 29 canciones que se le conocen, todas juntas. ¿En qué término, Lucas? Discúlpame. Entre noviembre de 1936 y junio de 1937. O sea, en menos de un año. Claro, en 6 meses, más o menos. Hizo un trabajo discográfico. Se comenta, esto también forma parte de la leyenda, del mito, de culto en torno a él, que grababa sus discos de espalda, es decir, en el estudio de grabación. Él decía que era por una razón de acústica, otros decían que él no quería que le vean los ojos, que tenía una mirada perdida cuando él tocaba, como si estuviera poseso, ¿no? Claro. Esto es interesante de Robert Johnson. Y lo que más llama la atención es que se conoce solamente esas 29 canciones y solo 2 fotografías, que son el único registro documental de toda su historia y toda su vida. Robert Johnson es casi una leyenda que tuvo su pasar por los barrios bajos de estos estados norteamericanos, afroamericanos, ¿no? De mucha población afroamericana, underground, como se llamaba, y tocaba de aquí para allá, estaba siempre de gira como si huyera de alguien. Esa es la famosa leyenda, ¿no?, que lo acompaña toda la percepción que quienes lo conocían tenían. Correcto. De sus periplos. Hay un tema de él que se llama Me and the Evil Blues, que decía esta frase: temprano en la mañana, cuando golpeas mi puerta, digo hola Satán, creo que es tiempo de partir. Es decir, él estaba siempre obsesionado con una figura que lo perseguía por algo que él había consumado. Claro, su co-contratante, en definitiva. Correcto. En los términos y condiciones del contrato se ve que estaba escrito que él iba a morir joven, alcanzando el éxito, que se iba a transformar en el músico más influyente de todos los tiempos, pero que iba a tener una muerte muy dolorosa.
Y tal es así que ya hacia 1938, en Greenwood, Carolina del Sur, fue a tocar a un bar llamado Three Forks, y entre las cosas que él solía hacer, algo que acostumbraba a hacer, sedujo a una de las damas de ese bar, que resultó ser la esposa del dueño de esta cantina donde él tocaba. Le convidaron una botella de whisky que ya estaba abierta. Parece ser que contenía estricnina, que es una especie de alcaloide utilizado para fumigar, una especie de pesticida. Envenenado, estuvo 3 días agonizando, y el 16 de agosto de 1938 finalmente Robert Johnson muere. Este alcaloide se encontró en los estudios forenses de Jim Morrison, de Jimi Hendrix, incluso de Kurt Cobain. O sea, el Club de los 27, si no Sí, mal recuerdo. Correcto, ¿no? Correcto. Es decir, muchos músicos llamativamente tenían esta Sí, sustancia es al llamativo. momento de morir, ¿no? Lo cierto es que se inaugura ya en el blues, los blues nacen siempre como una música repelida por lo que fue la idiosincrasia norteamericana WASP, ¿no? A los WASP, se lo recordamos al público, es este acrónimo que significa White, Anglo-Saxon and Protestant, es decir, lo que era la élite blanca norteamericana, en épocas también de un fuerte racismo, repelía toda esta cultura afroamericana que acompañaba a los círculos bluseros. Que formaba parte de un submundo en aquella época, ¿no? Sí, sí. Luego, con el rock, de alguna manera, esos mundos que estaban, digamos, en épocas del apartheid, pasan a conciliar en el rock, pero heredan de alguna manera, o se reconcilian de alguna manera, teniendo elementos del culto, desde luego, blusero, claro, en este caso también satánico, y bueno, se ven hacer el rock, arrastra, digamos, todo este fenómeno de culto, de fascinación, y junto con ello también esa suerte de adoración a Satanás o a un ser maligno, pero acompañada de toda esta cuestión comercial también, hay que decirlo. Sí, sí, había desde muchos luego, elementos. desde luego. Con posterioridad, al menos. Servir al dios oro es de alguna manera tener un pacto fáutico. De hecho, hay en la teología católica hay un demonio específico que es Mamón, ¿no? Que es el demonio, digamos, de la codicia y de la avaricia, es decir, de todo lo que tiene que ver con la acumulación del oro y de los bienes materiales. Bueno, la historia de Robert Johnson sí dio mucho que hablar. En el año 1985 se hizo una película que se llamaba Crossroads, justamente Encrucijada, protagonizada por Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid. Claro, el joven ítalo-americano. Claro, correcto. Daniel San, como Daniel San, que ha pasado, por lo menos para la gente de nuestra generación, así, ¿no? Donde él es un blusero que también tiene que, sobre el final de la película, tiene un duelo de guitarras eléctricas con nada menos que Steve Vai. Steve Vai es el famoso guitarrista discípulo de Joe Satriani, de Van Halen, que grabó todas las escenas de guitarra de la película. Es una película que me hace acordar mucho a Karate Kid porque están los mismos elementos, solo que en vez de ser un duelo de artes marciales es un duelo de música y de guitarra. Pero sí, esta película se hizo en homenaje a Robert Johnson y ese pacto satánico. Lo que pasa es que el rock, que en definitiva musicalmente deriva del blues, y más específicamente a partir del año 51 del rhythm and blues, claro, que ya de por sí era una combinación, tiene una profunda raíz de música negra, que es una música en términos generales en donde lo rítmico y por lo tanto la estimulación de los apetitos inferiores o de los bajos instintos juega un rol muy importante, ocupa un lugar de importancia. Y además, bueno, después, por razones comerciales, culturales o lo que fuere, o lisa y llanamente esotéricas, lo cierto es que a posteriori, a partir de la década del 60, con la aparición del hard rock, sobre todo la vertiente de los Rolling Stones, de The Who, las raíces negras se mantienen, o sea, no se europeizan tanto como el rock and pop, claro, con la línea de los Beatles, sino que se mantienen puras, y se entró a hurgar, que eso se ve en muchas canciones de los Rolling Stones, se entró a hurgar en los ritmos vudú de las poblaciones afro de Centroamérica y en ritmos africanos en general. De hecho, es una de las características del hard rock
que aparece en los años 60, paralelo al rock and pop, como superación o como una de las evoluciones del rock clásico. Digamos, la agudización y la sofisticación de la percusión, el aumento decibélico, comienza esta moda de escuchar como mínimo a 20 decibeles por encima del nivel de tolerancia normal del oído humano, y bueno, y esta mayor importancia de los ritmos justamente abrevando, ya no solo en el rhythm and blues, sino abrevando en diversas corrientes de música negra que habían llegado, algunas de ellas a Centroamérica, muchas de las cuales formaban parte de rituales orgiásticos o de rituales chamánicos, ¿no? Esto se ve, algo de esto se ve... O sea, haciendo prevalecer siempre lo rítmico por sobre lo melódico y lo armónico. ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso, bueno, hay, de acuerdo con la psicología platónica, esto ya lo hemos dicho en nuestro programa, de acuerdo con la psicología platónica... Hay como 3 niveles. Hay 3 niveles, efectivamente, ¿no? Que según cuál prevaleciera, Platón distinguía el alma concupiscible, el alma irascible o el alma racional. Los 3 niveles, en rigor de verdad, que los tenemos todos, solo que con diferentes dosis o prevalencias. Es la razón, la armonía, que claro, que en definitiva es estimulada, tiene su paralelo por la armonía, que es el componente musical más elevado, más sofisticado, más refinado. Las pasiones nobles, como el deseo de aventura, el afán de gloria, muy típica de los deportes que implican, digamos, riesgo físico. Ahí estaría alojada la melodía, ¿no? La melodía tiene sus, digamos, es la que excita y de alguna manera nutre a las pasiones nobles o deseos generosos, y después los bajos instintos o apetitos inferiores, que justamente el ritmo es la música que acompañaba la colasía, ¿no? Los rituales de los apetitos del desenfreno. Desenfreno. Cuando era lo que prevalecía, tal cual, era la colasía, el desenfreno. Y de hecho después se buscaban en los rituales dionisíacos, ya no solo en la música negra, sino los rituales dionisíacos de la antigüedad pagana. Según algunos autores, Dionisio nació como un dios superior y terminó tergiversado en la época de la decadencia griega. Y bueno, que tenían su correlato después en la Roma decadente, los rituales de Baco. Claro. Pero bueno, o sea, se hurgó en eso, ¿no? No es que fue casual. Claramente hubo toda una lógica, una coherencia y un estudio. En nuestro primer programa que hablamos de Escuela de Frankfurt, también dijimos de cómo Theo Adorno había, como musicólogo, propiciado esto. Sí, sí, de hecho él tenía un tratado sobre sociología de la música. Theo Adorno conocía la música tonal y hemos hablado cómo los festivales al estilo Woodstock, al aire libre, de varios días, eran una especie de ensayo, de laboratorio para hacer coincidir esta música de altos niveles de desenfreno con la primera proliferación masificada de las drogas que podemos decir tenían efectos alucinógenos, ¿no? El LSD principalmente. Bueno, totalmente. Que esa es la etapa ácido lisérgico, del ácido, claro. Dietilamina también. Del rock, sea rock and roll o rock and pop o hard rock, pero ya ácido. O sea, en donde justamente Timothy Leary, creo que fue el psiquiatra que lo difunde en California. Claro. Y después los Beatles lo universalizan con el álbum Sgt. Pepper's, que es un álbum, digamos, muy conceptual y hecho bajo los efectos del LSD, según Paul McCartney lo termina reconociendo en una entrevista. Que bueno, está la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds, cuyas iniciales implican LSD. Coinciden llamativamente y con ahí el ya LSD. Tenemos algo del satanismo, porque Ringo Starr había declarado que en la portada estaban todos los personajes que amamos y admiramos, y figuraba Aleister Crowley. En más de una oportunidad figura, más joven y más viejo. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, Aleister Crowley sabemos que Contá ha sido... un poco... Sí, Aleister Crowley es un famoso satanista de origen inglés, Aleister Crowley, fundador de la Iglesia Telémica. Después de su intento fallido por la Orden Hermética del Alba Dorada, armó su propia Iglesia Telémica y fue uno de los principales promotores de la OTO, de la Ordo Templi Orientis en Estados Unidos. Orden esta, de la cual uno de los hijos mimados que tuvo, es el famoso Anton LaVey, también, que fue como discípulo hasta el momento en que fundó su famosa, iglesia de Satanás. Que escribe la Biblia satánica. Y escribe la Biblia satánica, entre otras cosas, porque también es autor del guión de la famosa película de Roman Polanski, esto creo que ya lo dijimos también, El bebé de Rosemary, que fue junto con... Sharon Tate, ¿no? Sí, exacto. Roman Polanski es un autor muy controvertido, muy importante del cine norteamericano. El bebé Rosemary es, junto con El exorcista, las dos películas emblemáticas, fundacionales del satanismo, si se quiere. Hollywoodense.
Bueno, Anton LaVey participó en el guión de estas películas. Y es verdad, vos la nombraste, ¿no? Sharon Tate, su esposa, murió asesinada. Que era actriz, ¿no? La actriz principal de... Sí, ganadora en su momento de un Globo de Oro. Fue asesinada junto a unos huéspedes en su casa de Beverly Hills así fueron acusados y le dieron cadena perpetua, por miembros de la secta La Familia, precedida por Charles Manson, que tiene desde el año 71 hasta la actualidad, cumple su cadena perpetua. En el 2012 hubo una audiencia, pero se le negó la salida. Por salir pero se le negó la salida en libertad condicional. ¿Sabés que él con la sangre de Sharon Tate, digo bien, escribe fragmentos de letras de canciones de los Beatles, y eso hizo que los Beatles tuvieran que ir a declarar al juicio? Eso por un lado. Vos sabés que vos lo citabas a LaVey, el autor de la Biblia satánica y fundador de esta iglesia diabólica. Sí, en su juventud pareja de Marilyn Monroe. Ah, eso no lo sabía. Bueno, sí. Él, la fundación la hace en el Hotel California, que en el año 70 o 71 es el tema, digamos, el tema más emblemático del grupo Eagles, Hotel California, que es un tema que tiene mensajes subliminales, si uno invierte la letra, satánicos. Sí, era un lugar donde se hacían misas negras, ¿no? Fiel, así es. El Hotel California. Bueno, lo cierto es que Aleister Crowley está detrás de todo esto, y te digo por qué. Charlie Manson, que fue condenado a cadena perpetua, recién la próxima audiencia va a ser en el 2027, una cosa así. Tiene una cadena perpetua de la cual no creo que nunca salga. Fueron unos asesinatos múltiples de esos que son emblemáticos. Son realmente socialmente traumáticos, ¿no? Sí. Él asesinaba junto a su secta satánica en nombre de una nueva era, una nueva generación, un cambio del cual él se iba a coronar como rey. Y Aleister Crowley hablaba justamente del nuevo eón, la nueva era. Es decir, había algo en el mensaje de Aleister Crowley que se repetía en estos patrones de conducta tan sádicos de los asesinos de la secta denominada La Familia. Aleister Crowley ha estado presente en la música del rock desde su nacimiento. Con darte algunos ejemplos, le rinden culto The Beatles, The Rolling Stones en la década del 60, entre los 70 y los 80 la famosa banda Black Sabbath. Black Sabbath, sí. En la época del Black Sabbath de Ozzy Osbourne, ¿no? Hay una canción que se llama Mr. Crowley. Una canción que se llama Mr. Crowley. Y después el famoso guitarrista Jimmy Page de Led Zeppelin llegó a vivir en la casa de Aleister Crowley a las orillas del lago Ness. Hay un famoso documental que habla de que Aleister Crowley... ¿Puedo agregar un dato? Se habla de que en el lago Ness... Compró la librería de Aleister Crowley. De Aleister Crowley, todos sus libros. Bueno, Led Zeppelin se dice que en el lago Ness había dos monstruos. Nessie y otro en la orilla que era Aleister Crowley, desde donde celebraba sus famosos rituales, porque aparte ahí hay una suerte de recuperación, desde luego tergiversada, maligna, de antiguas tradiciones paganas que quedan como recicladas en un satanismo, ¿no? Es una suerte, y hay una onda muy, sobre todo en los países nórdicos, hoy en día, en los jóvenes, y esto tiene su expresión en el heavy metal nórdico. Hay una suerte de neopaganismo reciclado, por eso no le digo paganismo, es un neopaganismo tomado y reciclado que está fuertemente imbuido en un satanismo, con lo cual en el fondo es un cristianismo a la inversa, ¿no? Sí, o sea, es un neopaganismo que se utiliza, ¿no? Claro, y que se utiliza al solo efecto de, digamos, deplorar el cristianismo, pero en el fondo busca hacer una suerte de contracara del mismo, digamos, sobre pretexto de reivindicar tradiciones paganas ancestrales de estos pueblos. Ahora, no deja de ser una tergiversación. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? En el caso de Zeppelin, después lo vamos a ver bien, el tema emblemático, la canción emblemática de los años 70 es Escalera al Cielo, que es una canción cuya letra tiene toda simbología brujeril, claramente satánica y de magia negra, pero además la mujer que mira al oeste, the lady looking to the west. Tiene toda una simbología muy precisa. Pero aparte, ¿no? Hay mensajes subliminales satánicos en determinadas partes de la canción, la parte del estribillo, donde dicen It makes me wonder, por ejemplo, en donde se puede escuchar con mucha claridad, ¿no? Ahora en el segundo bloque vamos a analizar algunos pasajes, algo preparaste. No, simplemente decirte que hay muchísimas bandas en los 80, Iron Maiden tituló un álbum de Number of the Beast, claro, ¿no? El número de la bestia, famoso. En una banda texana que se llamaba Wasp, lo que dijimos antes, solamente que cambiaron el significado del acrónimo.
We are sexual perverts. Somos pervertidos sexuales. Justamente cambiando los significados de las cosas a fin de, en esta cosa irreverente, contestataria, el rock siempre se implantó como un, como un discurso antisistema. Un discurso antisistema. El rock nace como revolución. Claro, que en esa búsqueda ha tenido tres momentos distintos. Un satanismo simbólico, podemos decir, ocultismo, más o menos explícito. Kiss, la famosa banda neoyorquina Kiss, así lo manifiesta. Un satanismo más de tipo subliminal, implícito. The Beatles es una banda a la cual se le ha asignado esto, ¿no? Ahí está en pantalla Kiss, ¿no? Ahora The Beatles otra vez. Algunos la llaman Knights in Satan Service, caballeros al servicio de Satanás. Otros le atribuyen el nombre de Kids, niños al servicio de Satán. También está el satanismo de sus músicos. Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, por ejemplo, han sido músicos que han sido acusados por sectores de la iglesia norteamericana de tener mensajes por su obscenidad, por sus movimientos, que estaban imbuidos de cierto satanismo. También en momentos de una sociedad mucho más conservadora, ¿no? Hay que decirlo. Tiene mucho de reacción contra una sociedad puritana, puritana como la británica y la norteamericana en los estados del sur, nada menos. El anabaptismo y el puritanismo norteamericano se prestó a esta especie de reacción que, bueno, se ponía generó un clima propicio. Sí. Igual en esto hay que matizar y hay que ser muy claro, ¿no? O sea, a ver, desde luego, yo decía, vos lo decís respecto de una entendible y más que comprensible reacción frente a un contexto puritano que lo que tenía de riguroso lo tenía también de vacío, de hipócrita. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, yo destacaba, digamos, esta preponderancia en la sobreexcitación de los apetitos inferiores, que no necesariamente son aquellos vinculados a la actividad sexual. Puede ser el instinto de muerte, esto en el punk, por ejemplo, sí, ¿no? Correcto. Pero bueno, nace por lo erótico. Esto no necesariamente conduce al satanismo, desde luego, no equiparamos ambas cosas. Lo cierto es, no equiparamos todas estas variables con el satanismo. Lo que decimos sí es que va generando un caldo de cultivo en el que efectivamente esta semilla pudo proliferar. No era el contexto del canto gregoriano y la catolicidad. Claro, correcto. Claramente era un contexto ya problematizado, en donde de pronto, bueno, esta semilla en algunos casos pudo perdurar. Podemos citar muchos casos más de satanismo explícito. Alice Cooper, por ejemplo, que era el nombre de una bruja, no era su verdadero nombre. Claro, que había sido quemada, no sé si en Salem o en alguna de esas localidades norteamericanas. Pero bueno, ¿querés que vayamos a un corte? Vos sos el conductor. No, vamos a no te quería cortar, vamos a una pausa, vamos a dejarlo mejor para el final. Después del corte vamos a seguir hablando de la cuestión histórica, pero nos vamos a detener, me parece que lo es interesante, en algunos pasajes de algunas letras de las canciones para mostrar cómo y de qué manera el rock sigue siendo un mensaje de adoración. Las letras del rock siguen teniendo hasta el día de hoy mensajes, algunos más enlatados, otros más abiertos, de adoración, de rendir tributo a entidades malignas y, por qué no, al mismísimo Mefistófeles. Hacemos una pequeña pausa, le vamos a pedir del otro lado que nos acompañe y no se vaya. Muy bien, segundo bloque de La Brújula y bueno, analizando, conversando, discutiendo esta relación que podemos decir íntima
tienen, desde su propio origen, como hemos tratado de demostrar o de exponer, entre el rock y el satanismo. Relación que sí, transforma el rock en una suerte de grimorio o de vehículo iniciático para lidiar con fuerzas que no habría en principio nadie en su sano juicio debería tomar a la ligera o de manera irrespetuosa. Es cierto, aparte, digamos, al principio al menos, con una mácula de inofensividad, de mera diversión, sirvió de vehículo, digamos, camuflado. Ha habido, bueno, me contabas, Pablo, que ha habido juicios por suicidios perpetrados por jóvenes en los 70, guiados por letras de estas canciones. En los 70 contra Led Zeppelin, y concretamente contra Robert Plant y Jimmy Page, y sí, y creo que en los 80 contra la banda Judas Priest, con ese nombre también tan llamativo, ¿no? El sacerdote de Judas, sí. Que aparte, digamos, en el tema se hablaba de suicidarse, la canción hablaba abiertamente del suicidio, y tenía un mensaje subliminal que hablaba de do it, o sea, que ordenaba, en donde se podía escuchar una voz que te decía, hazlo. Y un joven se suicidó. El primero que advirtió sobre esto fue un ex músico, un pastor Greenwald de apellido, y bueno, en Estados Unidos, en algunos estados, tomaron precauciones. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la publicidad subliminal, pero no en la música, estaba prohibida, digamos, como propaganda o publicidad, pero no para el producto musical. No en las industrias culturales. Efectivamente, o para el videoclip, como se llamaba originariamente, que nace con los Beatles. Que genera, aparte, una plataforma propicia para insertar mensajes de este tipo, ¿no? Claro, básicamente... El videoclip es lo mejor, digamos. Claro, porque también se puede hacer un mensaje subliminal que no sea de audio, sino un mensaje gráfico. O sea, la gráfica o el video pueden también trabajar con mensajes subliminales. Bueno, hoy están a la orden del día. Sí, incluso en política se han descubierto casos, ¿no? Comercialmente, pero bueno, también para la difusión de este tipo de ideas. El mensaje subliminal, como la propia palabra lo dice, es de sublimen, o sea, por debajo del umbral de la conciencia, ¿no? En latín, sub y limen es umbral o límite y por debajo de. No quería antes dejarte a los ejemplos, Pablo, que trajiste algunos muy enjundiosos, ilustrativos, elocuentes ejemplos. No quería dejar de mencionar que hoy estamos viviendo con la cultura del rock y del pop actual un remake de todo esto que dijimos que nació en los 60 y en los 70. Quizá por nuestra edad no nos es tan cercano hoy en día, pero tenemos que mencionar artistas desde Madonna, que ha pasado por todas las épocas, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé o Beyoncé, como se le llama, han tenido un montón, incluso en sus shows en vivo, un montón de mensajes donde hacen apología de la pedofilia, del homosexualismo y de un montón de otras cosas que parecen estar en relación a esto que iniciaron sus predecesores, que son estos músicos que acabamos de mencionar, pese a toda la legislación, y algunos con más o menos, Marilyn Manson incluso muy explícitamente, con toda esta parafernalia, esta ornamentación también comercial. Bueno, sí, tiene mucho de glamour, ¿no? Sobre todo, no en el caso de Manson, pero sí en el caso de Lady Gaga y las otras. Por eso, sinceramente, creo que el caso más genuino o la leyenda más atrapante, que tiene ese misticismo original y genuino, es la del Robert Johnson. Sí. Hasta Bob Dylan, cuando en una entrevista él mismo dice, no puedo dejar de cantar porque él me obliga a seguir haciéndolo, él lo dice así en una entrevista, todos empezaron a decir, hizo un pacto con el diablo. Incluso hasta Bob Dylan, cuando lo hace, no es tan creíble como la famosa historia, o sigue siendo una reconstrucción, una apelación de la verdadera leyenda. La verdadera leyenda es Robert Johnson. Sí, es en definitiva una reedición de un pacto celebrado supuestamente y conforme a esta leyenda urbana, pero que ha tenido su impacto y su influencia, haya sido real o no. O sea, comienza con un pacto digamos, ficticio o real, pero que ha tenido sus repetidores. Y que tiene toda esta estructura, ¿no? Te da el éxito en vida, sí, al alcanzar la fama, fáustico, y totalmente. te quita absolutamente todo de golpe a costa de una muerte dolorosa, muy turbadora, y con, obviamente, el precio tan costoso de entregar tu alma de por vida. Bueno, es lo que dice Jesucristo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y de hecho, el mismo Cristo en las tentaciones del desierto, eso lo cuenta bien el padre Castellani, hace un excelente análisis, la serpiente en el desierto
una de las tentaciones consiste en mostrar todos los reinos de este mundo y prometer el dominio. Efectivamente. Bueno, el príncipe de este mundo promete el dominio luciferino sobre la materia a cambio de la entrega de la espiritualidad, ¿no? Por eso también es un falso paganismo, aquel neopaganismo reciclado de satanismo que a los efectos prácticos es enteramente anticristiano en su prédica y que en definitiva lo que hace es exasperar, si no bajos instintos, las pasiones nobles tergiversadas que terminan en raptos de furia que se ve en ese heavy o que se pueden registrar en ese heavy metal nórdico en donde se hace no todo, estoy hablando de manera genérica, pero muchos de los casos en donde se hace, digamos, la apología de la violencia. Correcto. ¿No? Pablo, lo prometido es deuda y hemos hablado de que íbamos a dar algunos ejemplos de algunas letras que sugieren más o menos abiertamente a través de sus mensajes una devoción. No, en el caso de mensajes subliminales hay ejemplos que son clásicos, ya porque son viejos y lamentablemente no por todo el mundo conocidos, pese a que han sido acreditados y han sido ya denunciados. Mi inglés es pésimo, pese a que mi padre invirtió una mala inversión que hizo muchos años. En clases de inglés para sus hijos. En educación bilingüe. Pero la canción de Queen, por ejemplo, Another One Bites the Dust, no es satánico, pero dice Start to smoke marijuana. ¿Correcto? Justo en el estribillo, de hecho. O, por ejemplo, decíamos en Empty Spaces... ¿Qué quiere decir? Sí, lo aclaramos, empieza a fumar marihuana. Correcto. En el caso de la canción Empty Spaces, que está en el álbum The Wall, el álbum más emblemático de Pink Floyd, que eran dos bluseros, ¿no? El nombre hace alusión a dos bluseros, de hecho, se escucha en una parte que dice al revés: Congratulations, you have found the message, please write. O sea, por favor escriba. Que eso es una suerte de broma, pero esto comenzó en realidad con los Beatles en el Devil's White Album, conocido, según algunos autores es el verdadero nombre, conocido como White Album, sobre el final de la carrera de los Beatles. Sí. Un álbum también muy experimental, muy interesante musicalmente. Después de su presentación, John Lennon hace sus famosas declaraciones: somos más famosos que Jesucristo, no sé quién va a desaparecer primero. Se ponen por encima de Dios. Sí, eso generó... Hay una suerte también de... Generó mucha furia, ¿no? En ciertos sectores, en la iglesia misma, ¿no? Tal cual. Bueno, fueron esas famosas declaraciones desafortunadísimas de Lennon. Bueno, en el álbum, en la canción Revolution No. 9, claro, justamente al revés se escucha Turn Me On Dead Man. Turn Me On Dead Man, o sea... que algunos dicen que es una velada alusión a Jesucristo. Claro. Sería Excítame, hombre muerto. Turn Me On, justamente cuando repite el number 9, que lo repite secuencialmente, creo que al inicio de la canción. Pero hay varios casos. El caso de Eagles, en el caso más específicamente de la canción Hotel California. En el caso de la canción Escalera al Cielo de Led Zeppelin, cuando dice There are two paths where you can go on by. O sea, hay dos caminos por los que puedes ir. Al revés se escucha claramente una invocación satánica, e insisto, hay libros enteros sobre esto, se pueden citar muchos más. En la canción Anthem del grupo Rush, el mensaje al revés dice: Oh Satan, you are the one who is shining, walls of Satan, wall of sacrifice, I know that you are the one I love. O sea que sería: oh Satanás, tú eres el que está brillando. Muros de Satanás, muros del holocausto, yo sé que es, dice el cantante de Rush, a ti a quien amo. Esto es la parte, digamos, revirtiendo la canción de The Anthem, ¿no? En el álbum El Dorado del grupo Electric Light Orchestra, ELO, que también es una vieja forma de referirse al diablo, ELO. Sí. El disco al revés dice: He's the nasty one, Christ the infernal. Él es el malvado, el Cristo infernal, o Cristo infernal. En la parte de Stairway to Heaven que dice There's still time to change the road you are on, tocado al revés, este pasaje se convierte en My sweet Satan, no other made a path. O sea, mi dulce Satanás, ningún otro ha llegado a mi camino. Y así, bueno, se repite, ¿no? Hay muchas de estas expresiones abiertamente satánicas que se escuchan dando vuelta a las canciones. Entre un montón de sonidos ininteligibles, de pronto aparece un mensaje claramente descifrable, claramente entendible en inglés, que el inconsciente, digamos, de la persona que lo está escuchando, en la medida de que sepa el idioma o de que entienda esas palabras en ese idioma, puede verse afectado porque lógicamente no hay un filtro consciente, no hay un filtro racional y voluntario de ese mensaje que se está
Por eso se habla de mensaje subliminal, que está directamente mandándose por debajo del umbral de la conciencia de manera inadvertida o desapercibida. Pero te quiero decir algo más, ¿sí? Porque no quiero cansar al público. Insisto, hay muchos ejemplos más. Podríamos poner esta bibliografía a disposición del público, efectivamente, pero en realidad la problemática del rock and roll como revolución que tiene un furor satánico, una pulsión diabólica que la alimenta, más allá de que no todos son conscientes de ello. Y más allá de que artísticamente hay piezas que son sí, que son obras maestras. Sí, ¿no? Sí, claramente. Claramente que sí. Yo admito mi admiración por la destreza musical de muchos de estos exponentes que acabas de mencionar. Pero no se limita, digamos, a la inclusión de mensajes verbales, sean en forma directa, de manera, digamos, abierta, pública, o, digamos, camuflados como mensajes al revés. Es decir, engañando al público y tratando de llegar de manera directa al inconsciente o subconsciente, según la teoría psicoanalítica a la que cada uno adhiera, de la mente de los... ¿Existen otros tipos, digamos? No, existen otros tipos de influencias, ¿no? Parafraseándolo a Charly García, que también es una letra para analizar. El beat en sí mismo tiene un efecto subliminal. O sea, la fuerza del rock es la pulsación sincopada del ritmo, que produce en el organismo humano una repercusión biopsicológica capaz de modificar el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo. O sea, ese énfasis y esa sofisticación en la pulsación sincopada del ritmo, que es muy típica de la música rock en sus diversas versiones, tiene la capacidad de influirnos biopsicológicamente e incluso de impactar y generar efectos artificialmente en el funcionamiento de nuestros órganos. Del beat sincopado no lo puedo decir, sí en general de la música atonal, creo que lo hemos dicho en otras oportunidades. Arnold Schoenberg, ¿no?, de la segunda escuela vienesa, estudió los efectos psicológicos de la música atonal. Estamos hablando de la música dodecafónica, que jerarquiza las escalas musicales. Que estudió Adorno. Que estudió, claro. Bueno, Adorno fue discípulo, ¿no?, de Arnold Schoenberg. Pero sí es cierto, ¿no?, que esta forma de música, los decibeles, los volúmenes, más el beat sincopado, ni hablar cuando eso se le agrega alguna droga psicoactiva, claro, algún agente psicoactivo. Sí. Bueno, vos sabés que el beat puede producir aceleración de la pulsación cardíaca y un crecimiento de la tasa de adrenalina, que tiene un impacto directo en nuestro carácter y en nuestra conducta circunstancial o eventual. Puede provocar no solamente un bienestar sexual, según algunos autores, sino también una excitación sexual que, en ciertos casos, y ni hablar si en el cóctel influyen las otras variables, concurren las otras variables, puede llegar eventualmente al orgasmo. Después está la señal subliminal, que es, digamos, el análogo o algo muy similar a la señal, es una señal con frecuencia ultrasónica, al estilo o comparable con el silbato para perros, claro, que solamente escucha... Es imperceptible. Es imperceptible, al menos de manera consciente. O sea, es imperceptible como sonido, pero no deja de tener como sonido del cual somos conscientes y que procesamos como tal. Pero no deja de tener influencia, porque cuando el cerebro es estimulado de manera prolongada, o sea, cuando está expuesto en forma prolongada por una de estas señales, que son signos en el fondo ultrasónicos, el cerebro produce una reacción bioquímica equivalente a una inyección de morfina, tal como lo indica su mismo nombre, la endomorfina o morfina natural. Qué increíble. O sea, la reacción produce un doble efecto, una sensación de bienestar extraño y una activación de los procesos mentales. Es un poco como si la hiperactividad del cerebro permitiera comprender con más lucidez el mensaje subliminal al revés, el verbal. O sea, sirve o fagocita o propicia la asimilación inconsciente del mensaje subliminal verbal, sea a favor de las drogas, de determinada práctica sexual, o el satanismo. Y finalmente quiero hacer una referencia a algo que en lo personal siempre me gustó mucho, sobre todo cuando era más joven, que es la estroboscopía. Básicamente es el juego con las luces y fundamentalmente el juego de los claroscuros, o sea, digamos, la alternancia luz-sombra y el flash, lo que conocemos como el flash. Escucha esto, cuando el ciclo de flash, de luz-sombra, varía entre 6 y 8 interrupciones por segundo, da como resultado una pérdida de la percepción de la profundidad. Cuando el ciclo de alternancia luz-tinieblas se eleva a 25 interrupciones por segundo, o sea, el flash
tan rápido. Yo solo vi en un boliche, en una discoteca en México, donde era un efecto impresionante. Le llamaban efecto nieve, tormenta de nieve, porque largaban humo de golpe con la música, en determinados momentos, el flash y aire frío. Claro. Y realmente era un efecto de extravío el que lograban. Ni hablar si uno había consumido alcohol en demasía, bueno, ni hablar si había, digamos, consumido algún tipo de narcótico. Bueno, me imagino que la música electrónica además se presta mucho totalmente. A este tipo de... Pero escucha esto, cuando el ciclo de alternancia luz-tiniebla se eleva a 25 interrupciones por segundo, los rayos luminosos crean la interferencia con las ondas alfa del cerebro, que son las que controlan la aptitud para la concentración. Claro. Y cuando entras en estado alfa, justamente. Efectivamente, y cuando el ciclo de alternancia luz-tinieblas se acelera por encima de las 25 interrupciones por segundo, se pierde toda capacidad de control. Se genera el viejo y conocido descontrol, que muchos chicos, del que muchos chicos hablan y más. Pero lo importante de esto es que... Técnica aplicada en muchos shows en vivo también, claro, no solo en las discotecas. En un boliche bailable, en una discoteca. O sea, esto tiene efectos médicos y psicológicos que están corroborados. Por ejemplo... Están precisamente medidos, tengo entendido. Sí, se han hecho análisis que incluso son antiguos ya, o sea, ya han pasado varias décadas y aparentemente, o al menos hasta donde sabemos, no han sido refutados, todo lo contrario. Bob Larson, por ejemplo, hace ya unas décadas, y un equipo médico de Cleveland han revelado varios síntomas convincentes en más de 200 pacientes. Y ahora voy a citar textualmente para ser fidedigno. Por favor. Hemos mostrado que esta música, con todos estos aditamentos, pero esta música que tiene este beat y este nivel decibélico, no solo el beat, tan fuertes, hemos demostrado que esta música puede tener efectos o consecuencias físicas asombrosas. Cambios en el pulso y la respiración, secreción acrecentada de las glándulas endocrinas, en particular la glándula pituitaria, que regula los procesos vitales en el organismo. Cuando aumenta la música, la laringe se contrae, cuando baja se distiende. El metabolismo de base y el porcentaje de azúcar en la sangre se modifica a lo largo de la audición. Se puede entonces pensar en jugar, entre comillas, sobre el organismo humano como se toca un instrumento musical. Y de hecho, ciertos compositores de música se propusieron manipular el cerebro de los oyentes, provocando un cortocircuito en las facultades conscientes tal como la droga. El ritmo predominante del rock y del pop condiciona primero el cuerpo y luego estimula ciertas funciones hormonales del sistema endocrino. Estos efectos aumentan con la intensidad de la música. Más allá de los de 80 decibeles, el efecto es desagradable. Más de 90 se vuelve perjudicial. Ahora bien, en los conciertos de rock se ha medido de 106 a 108 decibeles en el centro de la sala y 120 de la orquesta, cuando está cerca de la orquesta. Los especialistas, y termina la cita, los especialistas también descubren en los jóvenes problemas de audición, bueno, esto es muy sencillo de entender, muy obvio, propios de los adultos de más de 50 años, así como un aumento inquietante de enfermedades cardiovasculares o problemas de equilibrio. Esto desde el punto de vista médico y podríamos extendernos. Déjame decir simplemente desde el punto de vista psicológico. Según los doctores Mark Rafferty, Granby Blind, Bernard Seibel, Walter Woig, así como Frank Garlock, Tom Allen y otros en diversos trabajos, establecen o señalan los siguientes efectos psicológicos de una exposición frecuente, de una exposición de varias horas por día, a altos niveles decibélicos, de una música que evidentemente ya viene con todo un trasfondo cultural revolucionario y una música que en gran medida está hecha como para sobreexcitar determinadas partes de nuestro cuerpo, vinculadas al comportamiento y de nuestra psiquis. Entonces, transgresora, aparte viene con esa... Sí, es esencialmente transgresora. Desde el punto de vista psicológico, las consecuencias, digamos, categorizadas o señaladas son modificación de las reacciones emotivas que van de la frustración a la violencia incontrolable. Esto se ve sobre todo con ciertas músicas, ciertos estilos en muchos recitales. Ha habido muertos, eso es muy conocido. Pérdida del control, tanto consciente como reflejo de las capacidades de concentración. Disminución considerable del control de la voluntad sobre las presiones subconscientes. Sobreexcitación neurosensorial que produce euforia, sugestividad, histeria e incluso alucinación. Trastornos serios de la memoria, de las funciones cerebrales y de la coordinación neuromusculares. Estado hipnótico o cataléptico que convierte a la persona en una especie de zombie o de robot. Estado depresivo que va desde la neurosis hasta la psicosis, sobre todo cuando se combina música y droga. Tendencias suicidas en homicidas acrecentadas con la audición cotidiana y prolongada de la música rock. Automutilación, autoinmolación y autocastigo, sobre todo en las grandes concentraciones, insisto, hay que matizar toda esta información,
impulsos irresistibles de destrucción, de vandalismo y de levantamiento de descontentos después de conciertos y de festivales de rock. Desde luego, insisto, y para matizar todavía más, depende en gran medida de las circunstancias, de la frecuencia, de la eventual ingesta de alcohol. De la resistencia de cada persona. Claro, y de sociedades que hay con más o menos valores, sociedades que hay más masificadas o menos masificadas, y después de la personalidad individual. Sí, hay muchas variables que habría que poner en consideración para ver que esto se dé, ¿no? No dejamos de hablar de tendencias, esto lo quiero aclarar bien para no sonar exagerado ni tremendista, de por tendencias. Porque son posibles. Son posibles y ellos las han corroborado y estandarizan. Hay una casuística que estandarizan resultados. Déjame decirte algo, Pablo, estamos llegando al final del programa y para no perder el hilo conductor, que no deja de ser el problema del satanismo, yo creo que te conté algo para no tomar a la ligera y también para no quedar como que acá estamos transmitiendo un mensaje solamente desde una moralina, es decir, anti-rock, que no es el tema, cada uno puede escuchar la música que más le guste, que más quiera, no ese es el problema, no es el nudo gordiano de este programa. Yo recuerdo en su momento, volviendo a esta figura tan quizá payasesca en algún momento, por lo menos incluso ridiculizada como fue Mr. Aleister Crowley, que en realidad no es un personaje al que yo tomaría a la ligera, no lo tomaría en broma, no lo tomaría en sorna. Aleister Crowley hizo una traducción de un documento, yo algo te conté una vez, que es un famoso grimorio. Grimorio viene de gramar, de gramática, que tiene que ver con el arte de estructurar, ¿no? Un lenguaje, un idioma. Él tradujo una pieza, un documento, Grimorio Ars Goetia se llama, que yo incluso, como tantos otros pueden hacerlo, buscando tratar de desencriptar la información que ahí había, justamente desenmascarando, desmitificando, me encontré con que esta era una pieza del rey Salomón. El rey Salomón se le conocen dos grandes obras, la clavícula alta y la Lesser Key o clavícula baja, que es el Grimorio Goetia, donde supuestamente están las claves para descifrar o convocar a 72 entidades demoníacas. 22 entidades demoníacas. Y la traducción de los glifos del Grimorio Goetia la hizo y fue el trabajo de toda su vida. Se dice que el rey Salomón tenía la capacidad con su anillo mágico de gobernar, hacer que tanto los ángeles como los demonios obedecieran su voluntad. Esto es bíblico. Pero efectivamente la clavícula baja, que es digamos, el arte de convocar las artes oscuras, de lidiar con seres demoníacos, efectivamente es un tema que no hay que tomar a la ligera. No, es decir, por supuesto. Puede generar, no, por el solo hecho de investigarlo, estados de estrés, y esto lo estoy hablando por una experiencia personal, estado de estrés, estados incluso de sugestión muy importante, incluso con sueños muy turbadores. Estados panicosos puede generar. Incluso, claro, con ataques de pánico y bueno, de situaciones psicológicas muy endebles. Es que si vos te pones a pensar, tiene muy mucha vulnerable. lógica. Yo estuve muy vulnerable psicológicamente. ¿Te pasó? Sí, yo creo que... Y qué bueno que tengas esta honestidad para compartirlo con no es solo una diversión. Hay ciertas diversiones que hay que saber. Yo lo consulté con una persona religiosa y tuve que hacer un trabajo, esto se lo cuento también al público, cuasi rituálico, para deshacerme de ese documento. Como de exorcismo. Para deshacerme de ese documento. No lo podía simplemente romper y tirar. Lo tuve que quemar bajo un estado de oración. No fue broma. Voy a hablar en criollo, no fue joda. No, es que, a ver, desde el punto de vista estrictamente humano. Haciendo un trabajo, ya te digo, de paleográfico sobre un texto. Sí. Me sentí invadido vulnerado. Por ideas muy oscuras. Bueno, yo sinceramente no puedo más que felicitarte y agradecerte que cuentes una experiencia tan personal un testimonio, acá. Porque es una experiencia personal, lo cuento como testimonio para que otros me escuchen y puedan. Siempre hablo por ahí desde la información. Desde la teoría. Quiero hablar desde el testimonio.
no son temas para tomar a la ligera, insisto, por una experiencia personal, nada más. Después cada uno haga lo que valiosísimo, pero aparte, valiosísimo como testimonio y valiosísimo también por el regalo que le haces al público y que me haces a mí. Yo soy tu amigo, bueno, ya lo conocía, pero que me lo recuerdes. No sabía si decirlo, pero aprovecho para hacerlo. Muy noble de tu parte. Bueno, ya la política, vos sabés que dicen siempre que, bueno, no solo la política, se aconseja que los programas no sean tan largos como los que nosotros hacemos. Sí, tenemos que ir cerrando. Quiero aprovechar para decir algo más, que el otro día casualmente en Rosario un sacerdote católico me decía, ahora está de moda digamos, un juego, no sé cómo se llama, entre los adolescentes, para colmo se difunde por internet y aparece que Ouija. Es como una Ouija simplificada, que podés improvisarla, sin copa, con lápices. Y me dice este sacerdote católico que se cruzaron a su parroquia, que está enfrente del Colegio Normal 1, que es un colegio laico, obviamente. Me imagino al final. Sí, chicos, porque estaban asustados por los resultados del juego. Mirá, para quienes somos creyentes, estas entidades demoníacas, angélicas, infernales existen, como existen las buenas, y sabemos que, bueno, ya están condenadas a su propia perdición y a la derrota. No significa que se lleven a varios incautos puestos en el camino. En nuestra imperfección humana tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? O sea, el bien triunfa porque ontológicamente, ontológicamente es lo que tiene que triunfar y lo que es lo destinado a triunfar, y aparte así está profetizado. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán, etcétera, eso está en el Evangelio, pero incluso desde el punto de vista filosófico, el mal no es más que negación, con lo cual no tiene entidad ontológica para prevalecer sobre el bien, que sí tiene entidad ontológica. Ahora, eso no significa que haya que ser un descuidado, todo lo contrario. Hay que ser un amante consciente del bien y un militante consciente y voluntario del bien, la verdad y la belleza. Saber escuchar, asesorar. Claro, y esto es como todo, ¿no? Un amigo mío me decía, no hay que indigestarse, hay lecturas, hay estudios que son como la comida. Que son como la comida. Hay veces que uno no está preparado para comer determinada comida porque se puede indigestar. Un atracón. Lo mismo puede pasar con determinadas investigaciones. La curiosidad en ese sentido puede ser mala consejera. Sí. Hay que tener siempre mucho cuidado. Y la distancia del científico sobre aquello que observa, sobre el objeto de estudio, a veces te engaña. Sobre todo cuando el objeto de estudio es el propio ser humano, la propia naturaleza humana y lo que incide en su ser, en su conducta. Pablo, llegamos al final del programa. Gracias a Dios. Ha sido un gusto nuevamente poder compartir este tema, que por supuesto es muy sumario, es muy breve, muy sintético, quedan muchísimas cosas por fuera, pero seguramente se va a nutrir con el aporte de todos y cada uno de ustedes, como todos los miércoles. Será hasta la semana que viene. Si Dios quiere.